En el mundo del control de procesos, uno pensaría que todo tiene que ver con válvulas, calor y diagramas que parecen mandalas industriales. Hasta que un día la realidad te recuerda que cuando un intercambiador de calor explota, no pregunta dos veces. Esto fue exactamente lo que pasó en la refinería del Tesoro de Anacortes, un caso que empezó como una rutina de arranquemos estos equipos y ya, y terminó siendo una clase magistral sobre por qué el control, el modelamiento y la seguridad de procesos no son opcionales. El proyecto del cual les vamos a hablar está documentado en US Chemical Safety Board, el cual nos habla de un fenómeno llamado ataque de hidrógeno a alta temperatura. Esto combinado con otras problemáticas como un proceso de control ineficiente, llevaron un tren de intercambiadores de calor que funcionaba aparentemente bien a toda una receta para el desastre. Aquí vamos a desglosar el caso no solo para saber qué ocurrió, sino para mostrar cómo el buen control de procesos pudo haber cambiado la historia. El accidente ocurrió el 2 de abril de 2010 en Washington, dentro de una unidad de Naphtha Hydrotreater. El intercambiador de calor 6600E parte de un tren que llevaba años operando a temperatura elevada y presiones de hidrógeno. Estaba internamente dañado por HTHA, un fenómeno que debilita el acero desde dentro sin mostrar evidencias externas detectables. Ese día, el tren ABC estaba siendo calentado, mientras que el tren D y F estaban en operaciones normales por encima de los 500 grados Fahrenheit. La combinación de materiales susceptibles, la exposición prolongada y la operación rutinaria creó la condición perfecta para un fallo. En cuestión de segundos, el intercambiador de calor sufrió una ruptura, liberando hidrocarburos a alta temperatura, provocando un incendio que acabó con la vida de más de 7 trabajadores. Según la Chemical Safety Board, el origen del accidente ocurrió por una cadena de errores. Se subestimó el riesgo del HT-HA, se utilizaron materiales que fueron inadecuados, no se implementó el monitoreo adecuado de las condiciones reales de operación y se confiaba en datos de diseño que no representaban la operación actual. Además, la decisión de arrancar un tren mientras el otro se encontraba en servicio generó un gradiente térmico significativo que los equipos no estaban acostumbrados a soportar. Todo esto acumulado desencadenó la ruptura súbita del intercambiador de calor, un evento que pudo haberse evitado con una comprensión más profunda de la dinámica del proceso y con controles adecuados para supervisar las condiciones críticas de operación. Este proyecto busca analizar un tren de intercambiadores inspirado en el caso del Tesoro de Anacortes. Modelamos su comportamiento dinámico, evaluamos cómo responde ante perturbaciones y diseñamos lazos de control capaces de mantener el proceso en un rango seguro. La idea es aprender del accidente, no replicarlo, demostrar cómo la ingeniería de control puede prevenir y corregir desviaciones antes de que se conviertan en un riesgo. Para estudiar la dinámica de los 3 intercambiadores de calor, elegimos los intercambiadores D, E y F. ¿Esto por qué? Recordemos que en el caso del Tesoro Anacortes, el problema ocurrió en el intercambiador E, pero como grupo decidimos observar cómo afectaba toda la dinámica en un lazo de control dinámico. Entonces, los 3 intercambiadores de calor nos permitieron observar cómo una perturbación a una variable del proceso afectaba todo este. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Como consideraciones de nuestro sistema colocamos: primero, no hay fugas. Segundo, no hay reacción química dentro de ningún intercambiador de calor. Tercero, todo lo referido a propiedades termodinámicas como cuáles: densidad, viscosidad dinámica o capacidad calorífica se mantuvieron constantes. Estas cómo se sacaron con un promedio aritmético. No hay cambios tampoco de energía cinética ni energía potencial dentro del sistema. Además, no hay trabajo, ya que solamente los balances de energía consideran el calor. Y finalmente, como consideración magna, tomamos que los intercambiadores de calores son adiabáticos. ¿Esto por qué? Primero, porque como observamos en la imagen mostrada al inicio, los intercambiadores estaban recubiertos, lo cual los hace adiabáticos. Además, como podemos ver en la norma API 660, los intercambiadores de calor en la industria se recomiendan que sean adiabáticos debido a un mejor diseño, funcionamiento y proceso requerido en la industria. Primero, desarrollamos los balances de masa y los balances de energía, además de ecuaciones adicionales como las de ecuaciones de calor. Esto nos permitió cerrar el balance de energía, sumado al análisis de grados de libertad que nos permitió identificar cuáles eran nuestras variables a manipular y nuestras variables a controlar. Para el caso del sistema de intercambiadores de calor que tenemos, para el caso del intercambiador D, nuestra variable a manipular es el flujo másico caliente de entrada.
y como variable a controlar tenemos la temperatura fría de salida. Para el caso del intercambiador F, nuestra variable a manipular es el flujo másico frío de entrada y como variable a controlar la temperatura caliente de salida. Recordemos de nuestro curso de control de procesos que necesitamos conocer el estado transitorio de nuestro sistema. Pero para conocer este estado transitorio, primero necesitamos conocer el estado estable. Para esto, requerimos de dos fuentes de ayuda. Primero, artículos de investigación que nos proveyeron todo lo que tiene que ver con flujos, temperaturas, presiones, condiciones de operación que requeríamos para nuestro proceso. Y segundo, del aplicativo Aspen HYSYS, en el cual realizamos la simulación para obtener los datos de estado estable. Para llevar a cabo la linealización se derivaron tanto las expresiones del balance de energía para el fluido frío y para el fluido caliente, y estas derivadas se evaluaron en el valor de estado estable obteniendo las siguientes constantes. Posteriormente se reescribieron las expresiones para las variables de salida teniendo en cuenta las constantes halladas anteriormente, y a su vez se obtuvieron las expresiones para las constantes y para las ganancias de tiempo para cada uno de los intercambiadores simulados. Una vez calculadas las ganancias y las constantes de tiempo, teniendo en cuenta los valores hallados en la simulación del HYSYS, se procede a realizar el Simulink. En este caso se perturbó el flujo másico de un 5% y se corrió durante 5 horas como se observa. Aquí entonces observamos las perturbaciones. Primero para la temperatura fría del intercambiador D. Ahora observamos la de la temperatura caliente del intercambiador D, su valor de estabilización y tiempo en el cual se estabiliza. Ahora observamos la de la temperatura fría para el intercambiador E y esto sigue también con las demás temperaturas que quisimos observar, que en este caso sería, como mostramos, la temperatura caliente del intercambiador E y a continuación observamos también la temperatura fría del intercambiador F. Todas las variables de salida, en este caso, las temperaturas a las que salen tanto el fluido frío como el fluido caliente en los intercambiadores, experimentaron una disminución respecto a su valor estable. Esto se observa en la siguiente tabla que presentamos. En cuanto a los tiempos de estabilización obtenidos, se tiene que estos rondaron entre 1.64 y 2.25 horas. A su vez, el tipo de respuesta fue sin oscilaciones evidentes, estable y monótona. Cabe destacar que los valores tienen sentido físico, pues la temperatura de la corriente fría va aumentando gradualmente con el paso del primer intercambiador al último, mientras que la temperatura del fluido caliente va disminuyendo. ¿Pero por qué ocurre este comportamiento tras aplicar la perturbación? Esto es debido a que al incrementar la cantidad de masa que circula por la corriente del fluido frío, se tiene que también ocurre un aumento en la capacidad para absorber el calor de la corriente del flujo caliente. Entonces, esto se va a reflejar en una disminución de temperatura, tanto del fluido frío como del fluido caliente. En los lazos de control utilizamos termómetros de resistencias RTD, ya que nuestro proceso trabaja cerca de los 550 grados Fahrenheit y necesitamos una medición estable y precisa. Según Smith y Corripio, los RTD presentan buena exactitud y respuesta rápida, lo que los hace más adecuados para procesos en el que se hace control térmico. Esta señal alimenta un controlador PI, que es ideal para nuestro sistema porque trabaja 3 intercambiadores en serie. Su dinámica es lenta y acumula energía térmica, por lo que la acción proporcional del controlador aporta esa velocidad, esa rapidez, y la acción integral lo que hace es eliminar los errores, sin necesidad de una acción derivativa porque pues no aporta nada en sistemas de calor. La acción de control llega a las válvulas neumáticas Masoneyland serie 41 que seleccionamos. Estas válvulas lineales con diseño cage guided tienen un comportamiento muy estable y una relación de apertura-flujo uniforme, lo que facilita que el PI mantenga el proceso dentro del rango deseado. El actuador recibe la señal mediante un transductor IP asegurando un movimiento suave y consistente. En esta etapa unimos la simulación con el hardware real. Seleccionamos válvulas del catálogo de Masoneyland, específicamente en la serie 41. Son válvulas de tipo globo con una guía de tipo jaula, la cual nos permite tener una estabilidad mecánica y un comportamiento uniforme en sistemas donde el flujo y la temperatura varían constantemente. Inicialmente intentamos trabajar con válvulas de igual porcentaje, pues son las más comunes y usadas en los control de procesos al ser más versátiles. Sin embargo, al comparar nuestro punto de operación con la curva característica de las válvulas, esto no funcionó bien.
La curva de las válvulas de igual porcentaje aumenta suavemente al inicio, mientras que a partir de la mitad del recorrido este comportamiento se dispara. Esta aceleración en la curva nos muestra una respuesta demasiado sensible, la cual no cumple con nuestros parámetros de selección. Al momento de dimensionar las válvulas teníamos nuestro flujo máximo, mínimo y de operación. Con la caída de presión y la gravedad específica para ambos fluidos, fue posible calcular el C sub B para las dos válvulas. De esta forma, al revisar el catálogo de Mason-Eiland, fue posible verificar que las dos válvulas no trabajaran por debajo del 10% de la apertura ni por encima del 90%. Esto nos permitió identificar dos válvulas de tipo lineal, específicamente los modelos 41435 y 41535, los cuales se adaptaban mejor a nuestros parámetros de operación. De esta forma, al revisar el catálogo de actuadores también de Mason-Eiland, pudimos obtener una constante de tiempo basadas en referencias bibliográficas según el tiempo de recorrido en el actuador, al dividir el tiempo de recorrido entre 3 y así obtener una constante de tiempo para evaluar la función de transferencia de las válvulas. Para llevar a cabo estos simulín fue necesario plantear las funciones de transferencia para ambos lazos de control, tales como sensor, controlador, transmisor y elemento final de control. De la misma forma para el segundo lazo de control, donde se ve claramente el funcionamiento del lazo. El sensor detecta una perturbación, el controlador corrige y las válvulas ajustan el flujo caliente o frío para el intercambiador de calor. Como resultado, las temperaturas controladas se estabilizan. Ahora, para el caso del lazo cerrado, observamos todas las funciones de transferencia explicadas, corremos a un tiempo de 30 horas y obtenemos las gráficas que presentamos. Primero, para la temperatura fría del intercambiador D, en donde observamos el comportamiento oscilatorio, pero que estabiliza al tiempo y valor dados. Y ahora, para el caso de la temperatura caliente en el intercambiador F, observamos un comportamiento similar al descrito en la anterior. Esto concuerda con toda la teoría y explicación realizada para controladores de tipo PI. Para llevar a cabo la sintonización de los controladores se utilizó el dominio de la frecuencia, mediante el cual calculamos los valores de KC último y la frecuencia última, como se puede observar en la tabla. Posterior a esto se utilizó la tasa de asentamiento de 1/4 de Ziegler y Nichols para hallar los valores de Tau I y KC. En cuanto a conclusiones del proyecto, se tiene en primer lugar que el análisis en lazo abierto mostró que el modelo linealizado reproduce adecuadamente la dinámica del sistema. A su vez, la respuesta a la perturbación fue coherente y permitió entender claramente cómo se comportan las temperaturas a lo largo del tren. La sintonización PI mejoró la respuesta del sistema, permitiendo que la temperatura regresara a un punto operativo de forma controlada. En consecuencia, este lazo cerrado mostró ser una estrategia efectiva para mantener la estabilidad térmica. Los resultados evidencian que un sistema de control bien implementado puede detectar desviaciones significativas antes de que se conviertan en riesgos. En Anacortes, un monitoreo adecuado y un control más robusto habrían alertado sobre condiciones peligrosas que pasaron desapercibidas durante años. Y entonces, ¿qué nos dejó este proyecto como enseñanza? Desde un punto de vista de crecimiento profesional y ético, este proyecto nos permitió integrar modelado, simulación y control en un caso real, reforzando nuestra formación como ingenieros químicos. También nos recordó la importancia ética de nuestra profesión. Nuestras decisiones pueden impactar no solamente la planta, sino en las personas que trabajan en ella. Entender accidentes como los de Anacortes nos ayudan a asumir esta responsabilidad con mayor claridad. Ahora, desde un punto de vista de impacto social, económico y ambiental, los resultados nos mostraron que un buen sistema de control reduce pérdidas económicas, evita daños a equipos, disminuye los riesgos de emisiones peligrosas y contribuye a una operación más sostenible. Mantener el proceso estable no solamente es una ventaja técnica, sino también ambiental y social. Y finalmente, desde un punto de vista de mejora continua, identificamos aspectos críticos como la ubicación del sensor, la respuesta de los instrumentos, el tipo de válvula y la sintonización del controlador. Mantener estos elementos bajo revisión continua, junto con inspecciones periódicas del equipo, es clave para garantizar una operación segura y confiable de los intercambiadores de calor.